Buenos días a todos ustedes. En un lunes santo es bueno poder plasmar un acuerdo y al mismo tiempo, como es tiempo de pasión, que ese acuerdo sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos. En esta idea y en esta intención, la Iglesia española, congregaciones religiosas, cada una de las diócesis, venimos trabajando de manera coordinada e intensa desde hace 5 años, con la puesta en marcha de diversas iniciativas, muchas de carácter preventivo, otras de carácter formativo, otras de acogida íntima, personal, a tantas personas, algunas personas, otras desde hace ya más de un año con la puesta en marcha de un plan de reparación integral de víctimas de abusos, que ha hecho posible que en este último año más de un centenar de estas víctimas hayan decidido acudir a las congregaciones religiosas, a las diócesis y desde ahí a la comisión asesora de este plan para recibir una propuesta de reparación integral. En muchos casos con hechos de carácter simbólico, en otros con propiciar la realización de alguna entrevista o algún diálogo, con la propuesta también de algún intento de justicia restaurativa que nos gustaría ser capaces de impulsar más y mejor, también con la repercusión de indemnización económica de todas estas conductas, sobre todo ante los hechos manifestados y a veces las terapias necesitadas o las situaciones diversas que estas víctimas han vivido. He de recordar, cómo no, que la Iglesia española en las congregaciones religiosas y en las diócesis decide hacer un gesto, un hecho, desde el reconocimiento de una obligación en la que nos sume el saber que formamos parte de un cuerpo, de una gran comunión, y aunque en este caso estamos hablando de hechos prescritos o de hechos en el que los acusados han fallecido, la Iglesia quiere reconocer, ¿no?, su responsabilidad por formar parte del mismo cuerpo. Y aunque no haya responsabilidades concretas, incluido en las personas que hoy podemos presidir una diócesis o ser superiores de congregaciones religiosas, la Iglesia decidió dar este paso de abrir una propuesta de reparación integral en los casos ya prescritos. Así lo venimos haciendo. Yo quiero aprovechar esta mañana para dar las gracias a cada una de las congregaciones religiosas y al trabajo conjunto de CONFER, a cada una de las diócesis y el trabajo conjunto de la conferencia, y especialmente a las personas que en la comisión asesora del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos han venido trabajando en todas estas semanas. Se abre un nuevo paso en el que hacemos de nuevo un llamamiento a las víctimas y a cualquier otras personas que están alrededor, también a congregaciones, a diócesis, ¿no?, para seguir impulsando este plan. Ahora, desde un acuerdo en el que nuestra propuesta se complementa, nunca se sustituye, se complementa con una colaboración pública. Por una parte, un acuerdo que firmamos ya primeros de enero con el Ministerio de la Presidencia, en el que la referencia era explícita al Defensor del Pueblo. Por eso hoy en esta sede del Defensor del Pueblo concretamos un protocolo que desarrolla y concreta el acuerdo de hace unos meses. Es verdad que nos habíamos marcado el plazo de un mes, pero la incorporación de un nuevo grupo de personas, la complejidad de los asuntos, el querer hacer las cosas con el mayor detalle posible ha hecho que nos hayamos, digamos, prolongado algunas semanas más, ¿no?
Pero en todo caso, creo que existe ahora una oportunidad de una colaboración, respetando, por supuesto, el ámbito y el foro de cada uno, pero desde ahí una colaboración para que las propuestas de reparación integral sean lo más expresivas y mejores posibles. Mi propia experiencia personal y la que he compartido en estos años me hace saber que hay ámbitos donde la reparación integral es imposible, donde hay algunos aspectos de las heridas provocadas que, precisan, podríamos decir, otro ámbito, otra dimensión, que excede de los acuerdos, que excede de lo que cada uno de nosotros humanamente podamos hacer. Pero no cabe duda de que eso no nos exime de hacer todo lo posible por abordar las diversas situaciones con cada rostro. Yo creo que es muy importante en el camino que venimos haciendo juntos en estas semanas el poner el acento en las personas. Es verdad que cuando se firma algo puede aparecer un colectivo, una asociación, un grupo, pero la experiencia misma de la reparación pide caminar rostro a rostro, paso a paso, con la acogida, la escucha y la propuesta de esta reparación integral. Somos conscientes de que este paso ha sido necesario dar porque algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis o en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí este cauce, para entrar en esta senda, ¿no? Nosotros insistimos en que sí que es posible confiar y ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración. Confiamos en que podamos caminar rostro a rostro, aunque eso pueda parecer que el camino es lento, si verdaderamente queremos acoger a cada uno, a cada cual, en su situación concreta y en el diálogo correspondiente con diócesis y congregaciones. La Iglesia ha tomado esta iniciativa, acepta ahora compartir esta iniciativa con la Administración Pública y singularmente con el Defensor del Pueblo y desea seguir caminando hacia adelante, afianzando la prevención, afianzando la formación, afianzando también el ánimo en cada uno de nosotros hoy para poder acoger, reparar, integrar y seguir haciendo juntos el camino de la vida. No sé, querido Jesús, si quieres añadir algo a lo que yo en nombre de los dos he compartido. Gracias, don Luis. Sí, subrayar pues lo que has dicho, ¿no? Yo creo que siempre es preferible intentar un acuerdo, aunque no sea perfecto, que un no acuerdo, ¿no? Y yo creo que hemos logrado un acuerdo de colaboración entre diversas instancias, entre diversas instituciones, ¿no? Han de comprender que la Iglesia también es muy plural, que son muchas las congregaciones, muchas las diócesis, pero ya desde el inicio, por parte de la Iglesia, iniciamos un trabajo en común, un trabajo conjunto, porque sí estamos acostumbrados entre nosotros a trabajar así, con mucho diálogo, con mucho tesón y al mismo tiempo quizás con una voluntad de intentar llegar siempre a un acuerdo que requiere también su proceso, requiere su tiempo, ¿no? Como iniciaba la intervención don Luis, es un lunes santo y yo creo que es un paso importante que se ha dado entre tres instituciones, por un lado la Iglesia, por otro lado pues el ministerio correspondiente, la parte del gobierno y por supuesto pues también el Defensor del Pueblo, ¿no? Como el lugar donde hemos siempre previsto que nos podemos encontrar, incluso en nuestras diferencias, ¿no? Estamos en su casa, es la casa de los ciudadanos y es la casa, por tanto, donde seguramente vamos a lograr hacer un buen trabajo en conjunto.
porque quizás la mejor respuesta que están esperando las víctimas es precisamente esa, ¿no? Bien, pues que este día sirva para aliviar también ese dolor y ese sufrimiento, que nos consta que es grande, que es profundo, que no las queremos ni mucho menos abandonar ni ignorar, sino por responsabilidad moral, pues intentar responder a sus necesidades, ¿no? Habiendo sido en su día pues dañadas por miembros de nuestras instituciones, ¿no? Empezamos una nueva etapa y yo creo que es una buena noticia para todos. Parece que si tienen alguna pregunta, tengo aquí un micrófono también, hay otro por allí, y nos ceñimos estrictamente a este tema de hoy. Seguramente querían hablar de la Semana Santa ampliamente, sí, pero nos ceñimos a este tema. Claro. Vamos primero y luego. Sí, hola, buenos días. Yo quería primero que se pudieran aclarar los términos del acuerdo. Había una cuestión, parece que se estaba discutiendo, y es si las víctimas que ya han acudido al plan PRIVA van a poder acudir a esta oficina y va a actuar como una segunda instancia o va a corregir lo que en su momento hizo la comisión del plan PRIVA. Y luego, por otro lado, también conocer si se amplía el campo del concepto de PRIVA, que era a menores o a adultos equiparados a menores, y también van a poder ser adultos sin esta equiparación a menores que puedan acudir por esta vía. Empezando por la segunda de las cuestiones, nos ceñimos al acuerdo firmado. Hablamos de menores o aquellos que incluso en la propia legislación canónica son equiparados a menores en la situación concreta que se produce, por sus propias circunstancias de capacidades de diverso tipo. Respecto a la segunda cuestión, evidentemente, una vez que se abre una ventanilla, pueden acudir a ella todos los que lo deseen. Pero nosotros sí que en nuestros diálogos hemos previsto que, por una parte, se dice explícitamente en el acuerdo que tratamos de evitar duplicidades, y por otra, que en todo caso el equipo que trabaje estos diversas personas, casos que se presenten, habrá de tener en cuenta cuál ha sido la situación anterior, si esto se ha producido. Por otra parte, recuerden que en nuestro acuerdo se hablaba de la importancia de que por parte del Gobierno se dieran pasos a la hora de la exención fiscal de lo que suponen estas indemnizaciones, que, insisto, solo es una parte de la reparación integral. Para que esta desgravación, que esperamos que se produzca, si el Ministerio de Hacienda, ahora con un nuevo responsable, da este paso, hace falta que esa condición de víctima sea reconocida, y no reconocida por una entidad privada, porque si no, las entidades privadas podríamos reconocer esto o lo otro a la hora de las exenciones públicas, ¿no? Entonces, que en este caso, primero, la libertad de poder acudir los que deseen. Segundo, el tener en cuenta lo que ha habido y evitar así duplicidades en las diversas propuestas de reparación integral. Tercero, es importante que una oficina pública reconozca la condición de víctima a efectos de los derechos que en el ámbito público se pudieran conceder. Que nosotros lo deseamos esto para las víctimas que han ocurrido en el ámbito eclesial, pero evidentemente también para otras víctimas. También recuerdo que en el acuerdo se habla del compromiso del Gobierno de desarrollar experiencias similares en otros campos. El otro día el Defensor del Pueblo, cuando presentó su información en la sede de nuestro Congreso de los Diputados, también recordó, incluso mencionando algún ámbito concreto donde podrían desarrollarse propuestas similares a las que nosotros venimos trabajando hace años. No sé si se ha hablado de la fecha en que se pueden empezar a presentar a través del Defensor del Pueblo estas denuncias, y por otra parte, si en el texto se recoge el detalle de baremos o horquillas de cantidades en estas indemnizaciones.
Respecto a la primera pregunta, sí, se dice una fecha concreta. Acabo de firmarlo, espero no equivocarme. Parece que es el día 15 de abril, ¿verdad? Sí. Respecto de lo segundo, insisto en el rostro a rostro. De manera explícita hemos querido excluir del texto las referencias a baremos, a cantidades económicas. No se trata de esto. En eso hemos estado de acuerdo las tres entidades, ¿no? Evidentemente, los dos equipos que hemos previsto también, se dice en el acuerdo que inmediatamente antes del día 15 los dos equipos de trabajo empiecen a conocerse y a desarrollar cuál puede ser, cumpliendo el protocolo, la forma de hacer, pues también, como no, compartirán sus criterios. Pero no se trata, y no está en el texto, de establecer ni cantidades, ni horquillas, ni nada, sino una propuesta de reparación integral. En la reparación tienen importancia grande lo simbólico. Este mismo hecho, este estar aquí nosotros esta mañana, tiene la dimensión de un símbolo, de que la Iglesia, sin estar obligada, sin embargo, dice, aquí estamos. Y de alguna manera, yo no he empleado en esta mañana la palabra perdón, porque sé que es una palabra potente, valiosa. Yo me hice cura, entre otras cosas, por el perdón. Pero sé que el perdón no sirve sin propósito de enmienda y sin obras concretas de satisfacción, que en la jerga eclesiástica se llama cumplir la penitencia. Y en ese sentido, el hecho de esta firma tiene que ver con que nuestras peticiones de perdón, lo que hicimos al poner en marcha el plan de reparación integral, los pasos previos de congregaciones religiosas de manera especial y de diócesis, son la expresión concreta de nuestra forma de pedir perdón. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar al hilo de lo que acaba de comentar, si en el protocolo no hay fijada una cuantía económica para una reparación, una indemnización de las víctimas, en el caso de la reparación económica. ¿Esto va a depender de la cifra que ponga el Defensor del Pueblo? Y también le quería preguntar, si hay una víctima que ya ha pasado por el PRIVA, como hablaba de evitar duplicidades, y acude a este nuevo sistema de reparación, ¿la Comisión del PRIVA va a aceptar una revisión del caso? Gracias. Va a ser un trabajo de colaboración. Y en ese trabajo de colaboración, entre los argumentos presentados por unos y por otros, la Comisión del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos realizará su propuesta. Si no hubiera acuerdo, está previsto ya en nuestro acuerdo de enero una forma de poder abordar los desacuerdos. Pero yo lo que deseo hoy, en esta mañana, es que nosotros, que partimos de un acuerdo, hagamos este itinerario con acuerdos, ¿no? Con acuerdos desde los criterios de unos y de otros, ¿no? ¿Hay una pregunta allí? ¿Quieres contestar tú? Sí, perdón, pero yo quería insistir entonces esa víctima que ha acudido al otro protocolo en el que el Defensor del Pueblo no tiene un papel tan vinculante como en este, ¿puede empezar de cero y empezar el recorrido de nuevo? Es decir, en el acuerdo está contemplada la posibilidad de que una víctima que ya ha sido, digámoslo así, pues evaluada su situación, o bien por la Comisión Asesora del PRIVA, o bien por las congregaciones o diócesis, porque no hay que olvidar que antes de la configuración de la Comisión Asesora del PRIVA, las congregaciones y diócesis vienen trabajando con algunas víctimas con respecto a su justicia restaurativa, ¿no? Que, insisto, es mucho más amplio que una correspondiente cantidad económica, ¿no? Eso nunca pagará pues el dolor que uno haya sufrido monetariamente hablando, para entendernos, ¿no? Es decir, siempre hemos abogado desde la Iglesia por un trabajo mucho más profundo. Se ha evolucionado mucho con la ayuda de grandes expertos en qué contenido tiene una justicia restaurativa,
y es verdad que ahí hay un trabajo profundamente elaborado y desarrollado, ¿no? Toda persona tiene derecho, por supuesto, a acudir a la unidad del defensor del pueblo, como cualquier ciudadano, evidentemente, y el protocolo contempla cómo responder o cómo proceder en esos casos. En cualquier caso, hay que decir que el protocolo reconoce, por supuesto, el trabajo y la existencia de la comisión asesora del PRIVA, ¿no? De la que forman parte, pues, realmente importantes profesionales, ¿no? Y personas, pues, que de mucha solvencia profesional y personal, y en la que, por supuesto, hay una total confianza. Ya vamos acabando porque todavía hay otros 2 turnos. Sí, muy breve. Decía que había prevista una forma de abordar los desacuerdos. No sé si... Buenas tardes, aquí. Sí, no perdona por la luz. No se preocupe. Sí. No sé si nos puede detallar un poquito esto. El tema del IRPF decía que ha quedado, si no me he entendido yo mal, que ha quedado fuera de este acuerdo, a pesar de que la intención era incluirlo. Y luego... le quería preguntar brevemente por la prohibición ayer de celebrar la misa del Domingo de Ramos por parte de Israel. Muchas gracias. Vamos a ver, nosotros en este protocolo se está desarrollando la forma de trabajo con el defensor del pueblo y su oficina, que no estaban cuando firmamos en enero. En enero esas cuestiones a las que usted se refiere ya están contempladas y resueltas. Por una parte, se establece este compromiso, que luego el defensor del pueblo ha insistido en él, de la desgravación fiscal, pero no era objeto de desarrollar en el protocolo, porque no es un protocolo con el Ministerio de Hacienda. Y también estaba previsto en el acuerdo marco, y eso sí se desarrolla en el protocolo, la existencia, además de los 2 equipos de trabajo, luego de una comisión mixta en el caso de que hubiera desacuerdos, discrepancias, formas diversas de valorar las situaciones. E incluso se prevé también que si hubiese un desacuerdo en esa comisión mixta, un diálogo final entre el defensor del pueblo y uno de nosotros, según la cuestión fuera referida a congregaciones religiosas o a diócesis. Eso estaba ya acordado. Y lo que se desarrolla más en el protocolo es lo que tiene que ver con cómo regular la presentación ante la unidad de víctimas que va a abrir la administración pública, luego el trabajo del equipo del defensor del pueblo, de la unidad de víctimas del defensor del pueblo, por ser riguroso con lo que se dice en el texto, y luego con la comisión asesora del plan de reparación integral para víctimas de abusos. Incluso podríamos decir que el protocolo que se les va a entregar a continuación pues es seguramente hasta excesivo en su longitud. Podríamos decir que lo podríamos haber resuelto en menos páginas, pero si ha sido así es precisamente para querer cuidar los detalles. Muy buenos días. Para Canal Extremadura, pregunta para Ángel Gabilondo. Muy brevemente... Perdón. Sí, ya. Perdón, pero es que tenemos a 2 personas esperando. Hola, sí. Buenos días. Laura Ramírez de Europa Press. Entonces, entiendo que, insistiendo en el tema de las duplicidades, entiendo que va a ir caso por caso. Claro. O sea, habrá algunos casos en los que no puede sí, ser de otra manera. en los que se haya recibido ya una indemnización por el PRIVA y que se considere que también tiene que ampliarse esa indemnización, ¿no? Y otros casos en los que no. Si ocurriera que fuera a disminuirse, ¿qué pasaría? No, vamos a ponernos de acuerdo y hacer las cosas bien. Fíjese, en nuestro ánimo no está el decirle a alguien: te hemos dado de más, devuélvenoslo. No es ese nuestro estilo, no es eso lo que queremos hacer. Porque si abrimos el melón, como se dice en la jerga periodística, le abrimos para todo, ¿no? Para más o para menos, pero no, porque eso sería además poner el acento en los euros. Y esto es otra cosa. No es un asunto de dinero, aunque se concrete
también la reparación integral en aspectos de indemnización económica. Yo sé que claro, desde el punto de vista incluso de los propios medios, pues claro, es contante y sonante, mientras que las otras cuestiones de mantener un diálogo en un despacho entre una víctima y un responsable eclesial actual, y que además, por definición, ha de ser discreto, eso no da titulares. Y lo que sí que da titulares es decir, pues, ahora la Iglesia tiene que pagar más, ahora la Iglesia tendrá que pagar menos, y entonces, no. Entonces, no es así. Sí, quizás por rematar, son las propias víctimas las que dicen no somos un número, somos personas que tenemos un rostro, una historia, una vivencia personal. Bueno, pues la Iglesia quiere escuchar especialmente esta demanda que proviene precisamente de las víctimas. Por lo tanto, caso a caso y ofreciendo, pues, digámoslo así, esa respuesta más global y más integradora. Muy bien, pues muchas gracias y, por lo menos por mi parte, en Valladolid estaríamos gustosos de verles en alguna de nuestras espléndidas procesiones de Semana Santa. Buena semana para todos siempre. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Por atender esta convocatoria de prensa que hacemos después de la firma que todos ustedes acaban de presenciar, tanto de la Conferencia Episcopal como de la Confederación de Religiosos, como del propio Defensor del Pueblo, como del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Quiero iniciar mis palabras agradeciendo a esta casa, al Defensor del Pueblo, que nos haya acogido, que haya organizado esta firma en un día tan especial como lo es, al menos para mí, al menos para el Gobierno, como lo es que hayamos conseguido finalmente firmar este protocolo para establecer cuál es el procedimiento para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Creo que hoy es un día de justicia con las víctimas, de esas miles de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y que no solo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas y eso aumentó el dolor casi tanto como el propio abuso que habían sufrido. Y por tanto hoy que la Iglesia Católica, que el Estado, el Ministerio, el Defensor del Pueblo, nos hayamos puesto de acuerdo para establecer un proceso para reparar a estas víctimas, a estas personas que ya no podían ir a ningún sitio, porque, por definición, el protocolo se aplica a casos que están prescritos o a victimarios, abusadores, pederastas que ya no están vivos y, por tanto, no había acciones legales que emprender. Por eso, creo que hoy es un día en el que podemos estar felices, porque es un día en el que estamos haciendo justicia a las víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Por tanto, agradezco también al Defensor del Pueblo, por supuesto, el rol que va a tener y también a la Iglesia Católica, tanto la Confederación de Religiosos como la Conferencia Episcopal. Creo que han sido unos días de trabajo intenso de todos los equipos y ese trabajo intenso de todos los equipos hoy culmina con un día
en el que las víctimas se pueden sentir reconocidas, pueden saber que el Estado está a su lado, que no les ha olvidado, que ha trabajado para que se produzca su reparación y que a partir del 15 de abril esa reparación ya podrá ser efectiva. Quiero hacer algo de historia muy brevemente. Recordarán que fue en marzo de 2022 cuando las Cortes Generales dieron un mandato al Defensor del Pueblo para que estudiara, para que analizara con una comisión de expertos independientes cuál había sido la historia, el número, la gravedad de los abusos en el seno de la Iglesia Católica. Ese informe que elaboró esta casa, que elaboró el Defensor del Pueblo, se presentó en octubre del año 23 ante el Congreso de los Diputados. Se explicó unas estimaciones potenciales de número de víctimas y también se hicieron una serie de recomendaciones para que los poderes públicos las pusiéramos en práctica. Sin duda, la recomendación más compleja de llevar a la práctica es la que hoy hemos firmado. Hoy hemos firmado un compromiso por el cual se establece un procedimiento, un protocolo, para que las víctimas puedan acudir al Ministerio, después a una unidad de tratamiento de los propios de expertos del propio Defensor del Pueblo y también con apoyo en cooperación con la Comisión del PRIVA formada por la Iglesia Católica, de tal manera que tendrán derecho a una reparación. Sin duda era la recomendación que hacía el Defensor del Pueblo en su informe presentado en octubre del 23, que era más difícil de llevar a cabo. Debíamos contar con todas las partes implicadas para que las víctimas pudieran tener una reparación integral, que puede ser económica, puede ser restaurativa, puede ser psicológica, puede ser de acompañamiento, pero una reparación la que necesiten en cualquier momento. Ese informe del Defensor del Pueblo, con recomendaciones a los poderes públicos, tuvo traslado y tuvo traducción en un informe, en un plan que aprobamos en el Consejo de Ministros, ya en abril del año 24. Ahí se establecía el inicio de los trabajos que hoy, casi 2 años más tarde, hemos culminado con la firma del protocolo. También recordarán ustedes que fue el 8 de enero de este mismo año, del año 2026, cuando el Gobierno de España y la Iglesia Católica llegaron a un acuerdo donde se establecían los principios básicos del modelo de reparación, que son los principios básicos que responden por completo a las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Es un modelo mixto, por tanto tiene participación tanto el Estado, el Defensor del Pueblo y el Ministerio, como también la Iglesia Católica. Es un modelo que cuenta con las víctimas en la comisión mixta que resuelva las eventuales discrepancias que puedan existir entre los expertos del Defensor del Pueblo y los expertos de la Iglesia. Hay una comisión mixta donde participan las víctimas. Es un modelo donde se garantiza la reparación integral de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Reparación, insisto, que puede ser económica, que en la mayor parte de los casos seguro será económica, pero también puede ser psicológica, de asistencia, puede ser de acompañamiento, puede ser restaurativa, puede ser moral. Y establece también unos plazos para llevar a cabo esa reparación. Es fundamental saber que es un trabajo colaborativo de los informes y del trabajo que harán los expertos en el Defensor del Pueblo y también de la comisión PRIVA creada por la Iglesia Católica. Pero la última palabra la tendrá el Estado. La última palabra de las reparaciones la tendrá el Defensor del Pueblo y la Iglesia abonará las indemnizaciones que se decidan una vez que culmine el proceso. Y creo que esto es un elemento fundamental en el diseño del protocolo que hemos firmado. El modelo que hoy hemos pactado entra en vigor el 15 de abril. A partir del 15 de abril, las víctimas podrán ya iniciar su proceso de solicitud de la reparación. Lo harán ante el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que les asesorará y les acompañará durante todo el proceso. Esas solicitudes pasarán por la Comisión de Expertos del Defensor del Pueblo, que hará una propuesta, que se trasladará a la Comisión PRIVA de la Iglesia Católica. Si hay acuerdo, la indemnización, la reparación, ya será firme. Y si no hay acuerdo, habrá una comisión mixta donde estará la Iglesia Católica, estará el Defensor del Pueblo, estará el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y estarán también las víctimas, que decidirá cuál de las propuestas ha de primar o si ha de haber una propuesta nueva, intermedia entre ambas. En caso de que no exista acuerdo, insisto, la última palabra es del Estado, la última palabra es del Defensor del Pueblo de la cuantía de las indemnizaciones de las víctimas.
Por tanto, es un modelo donde creo que hemos conseguido combinar todos los elementos que necesitaba este protocolo de reparación de las víctimas. Es un modelo absolutamente respetuoso y claramente cercano a las reivindicaciones de las víctimas. Siempre han pedido que fuera una comisión mixta, que el Estado tuviera su rol, siempre han pedido que la última palabra la tuviera el Estado, siempre han pedido estar representados en el procedimiento y todo eso hoy se materializa en el protocolo que hemos firmado. El protocolo de hoy es el desarrollo del acuerdo del 8 de enero entre el Gobierno y la Iglesia Católica. Se desarrolla con el protocolo que ya les hemos facilitado, y si no se lo hemos facilitado entiendo que lo haremos en los próximos minutos, para que lo conozcan en detalle y en profundidad. Y ese desarrollo materializa un sistema que a partir del 15 de abril se pone en marcha y, por tanto, quiero terminar como empecé. Creo que es un día importante, para nosotros es un día feliz, porque conseguimos que las víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, tantas veces olvidadas, tantas veces cuestionadas, tanto dolor que se les provocaba precisamente por ese descreimiento de sus testimonios, hoy les ponemos en el centro y podemos decir que el Estado responde, que está al lado de las víctimas, en un modelo pionero en el mundo donde por acuerdo se consigue que el Estado tenga la última palabra y que la Iglesia abone las reparaciones que correspondan a cada víctima. Y a partir de aquí quedo a disposición de sus preguntas. Buenos días, ministro. Muchas gracias. Buenos días. Yo quería preguntarle sobre la unidad de tramitación, si va a haber personal especializado o cómo va a ser esa unidad de tramitación, puesto que depende del Ministerio de Presidencia y Justicia y Relaciones con las Cortes. Y luego, en segundo lugar, quería preguntarle, porque en el acuerdo de enero se hacía una referencia a que el Estado iba a abordar, de alguna manera, también los abusos en otros ámbitos. Y una vez que este caso, que usted ha dicho que es pionero en relación con los abusos producidos en la Iglesia, si se va a trasladar también a otros ámbitos públicos, si se va a replicar también para poder reparar a otras víctimas. Gracias. Gracias. Efectivamente, nosotros en el Ministerio vamos a crear una unidad de tramitación, que de hecho va a ser la puerta de entrada al nuevo modelo público de reparación de las víctimas de abusos. En esa unidad, nuestra idea no es que sea una mera ventanilla para tramitar documentos y para tramitar solicitudes, sino que podamos asesorar y acompañar a las víctimas en el proceso que va a dar lugar a, finalmente, su reparación. Esto supone que tenemos que hacer una pequeña modificación en la estructura del Ministerio, en el decreto de estructura, que lo haremos próximamente, que el 15 de abril ya estará en vigor y, por tanto, que el 15 de abril estemos preparados para que las víctimas puedan inmediatamente solicitar su reparación. Respecto a la segunda pregunta, el protocolo que hoy se firma es el desarrollo del acuerdo del 8 de enero, es decir, está circunscrito a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en asuntos que estén prescritos o que el victimario haya fallecido y que, por tanto, no puedan acudir a la jurisdicción, no puedan acudir a los tribunales. En la medida en la que no podían acudir a los tribunales, no tenían ninguna acción legal prevista, pues no podían tener ninguna reparación ni ninguna indemnización. Con este acuerdo, con este protocolo que materializa el acuerdo de 8 de enero, lo que hacemos es abrir una vía para que todas estas personas que sufrieron abusos cuando eran menores o bien cuando tenían algún tipo de discapacidad, hoy puedan acudir al Estado para recibir una indemnización y una reparación por tanto dolor y por el abuso que sufrieron. Sí, buenos días, ministro. Yo le quería preguntar cuál es el motivo por el que no se ha fijado una indemnización, un baremo para la reparación económica de las víctimas, y quería saber también si el Vaticano es conocedor de este acuerdo, si ha hablado con la Santa Sede y qué opinión le merece. Gracias. Bien, pues el Vaticano es conocedor de este acuerdo. Ha habido conversaciones incluso durante este último fin de semana. La semana pasada que estuvimos acompañando como ministro de Jornada a Su Majestad de los Reyes en una visita que hicieron al Papa León XIV, tuvimos la oportunidad de trasladárselo no solo al Papa, sino también al Cardenal Parolin, que tuvimos también con él una reunión de trabajo después de la audiencia privada que dio el Papa a los Reyes de España. Por tanto, el Vaticano en todo momento ha sido conocedor de esta negociación y también aprovecho esta pregunta para agradecer a la Santa Sede el impulso que sin duda también ha dado a que este acuerdo, este protocolo, se pueda haber firmado.
Respecto a la primera de las preguntas, mire, el protocolo, que lo van a tener ustedes, si no lo tienen ya, verán que no establece ningún criterio económico obligatorio, ni por lo bajo ni por lo alto, para las indemnizaciones. ¿Por qué? Porque cada caso se va a estudiar en detalle y se va a estudiar en profundidad por los expertos tanto del Defensor del Pueblo como de la unidad priva de la Iglesia Católica. Y cada caso es diferente. Lo que sí establece el protocolo son cuáles son los criterios que han de dar lugar a la reparación económica. La gravedad del daño, la reiteración, la edad, todo tipo de criterios objetivos para poder llegar a una reparación justa. Y una reparación justa no debe de estar determinada por ninguna cifra, ni mínima ni máxima. Una reparación justa en cada caso es la reparación que corresponda a esa víctima del abuso sexual. Y a mí me parece que es una buena noticia para las víctimas de abusos sexuales. Hola, buenos días. Buenos días. Leonora Lleve del País. Quería insistir un poco más en los baremos, porque ha dicho Argüello antes que ha sido excluir cantidades y baremos, había sido una decisión acordada por los tres. Insistís mucho en rostro a rostro, pero precisamente lo de los baremos y las condiciones, las horquillas económicas, era una de las peticiones de las víctimas. Me consta que le hicieron entrega, de hecho, en una carta en enero, porque consideran que es una garantía de equidad y de transparencia. Entonces, quería preguntarle por qué, además de lo que ha dicho hasta hace poco, se ha decidido excluirlos. Y preguntarle también cómo va el tema de que las compensaciones no tributen finalmente en la declaración de la renta, y si las víctimas ya podrán ver cómo no se desgrave ese importe a partir de esta declaración. Sí, muy bien. Pues mire, respecto a la segunda de las preguntas que hace, el Gobierno está ya trabajando en llevar a cabo, en aprobar una norma con rango de ley donde estas exenciones fiscales para las víctimas que perciban indemnizaciones, que hayan percibido indemnizaciones, no tengan que tributar por IRPF. Y, por tanto, pues vamos a hacer el trabajo y yo creo que pues en unas fechas razonablemente tempranas podremos llevar a cabo y aprobar esa norma con rango de ley. Respecto a la primera de las preguntas, yo siempre he comunicado y he trasladado a las víctimas que un umbral mínimo y un umbral máximo no es una buena noticia. Creo que es una buena noticia que se analice en detalle cada caso. ¿Y cuál es la garantía de objetividad? ¿Cuál es la garantía de imparcialidad y de independencia en que la reparación se va a corresponder con la justicia de ese caso? Pues es que aquí quien toma la decisión es el Estado, es el Defensor del Pueblo quien tiene la última palabra. Yo entiendo que pudieran querer baremos, pues, por ejemplo, en el caso de la unidad priva. ¿Por qué? Porque las víctimas, las asociaciones de víctimas, no lo digo yo, lo han dicho ellas públicamente, no tenían confianza en el plan priva porque consideraban que la Iglesia era juez y parte. Sin embargo, ahora ese no es el caso. Ahora quien toma la última decisión es el Defensor del Pueblo, que evidentemente es Estado y es una figura imparcial e independiente, que va a tomar sus decisiones conforme a los criterios objetivos que se establecen en el protocolo y que va a haber comisiones de expertos técnicas, tanto en el Defensor del Pueblo como en la Iglesia Católica, para asesorar y para hacer una propuesta de una reparación que sea justa. Creo que no quiero poner casos extremos, pero ha habido casos extremos, casos que han costado la vida a personas, casos que han truncado la vida de personas. ¿Por qué limitar esas indemnizaciones? Que sean los expertos independientes quienes hagan una propuesta y que la última palabra la tenga el Estado, en este caso el Defensor del Pueblo, y que, por supuesto, la reparación sea abonada con cargo a la Iglesia Católica. Hola, ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Que el Estado tenga la última palabra significa sí o sí que la Iglesia no puede negarse a lo último que decida el Defensor del Pueblo, quiero entender. Le quería preguntar también por el monseñor Argüello no ha dejado muy claro, bueno, ha dejado la puerta abierta, las víctimas que hayan acudido ya al plan priva pueden incluirse también en este nuevo protocolo que han firmado hoy, y por cuestiones de actualidad ha estado con el monseñor Argüello. Ayer Israel prohibió la celebración de la misa del Domingo de Ramos y creo que han llamado al encargado de negocios de Israel para manifestar su protesta. Gracias. Sí, gracias por la pregunta.
Todas las víctimas que acudieron al plan PRIVA y que fueron reparadas por la Iglesia tienen ahora la oportunidad de volver a hacer la solicitud de reparación en el nuevo plan del sistema mixto Estado-Iglesia que creamos con este protocolo, donde la última palabra, insisto, la tiene el Defensor del Pueblo. Y tendrán que ser los equipos de valoración, tanto del Defensor del Pueblo como del plan PRIVA, los que establezcan si la indemnización, si la reparación que reconoció el plan PRIVA, pues ha de ser mejorada, ha de ser complementada, ha de ser superada. Y esto se hará en un trabajo de coordinación y de cooperación entre los equipos técnicos, tanto del Defensor del Pueblo como del plan PRIVA. Pero sí, todas las personas que en su día tuvieron reparación del PRIVA pueden acudir al nuevo sistema y, obviamente, si se reconoce una reparación a ellos, se tendrán en cuenta las cantidades ya percibidas por el plan PRIVA. Obviamente, en ese sentido no habrá duplicidades. Respecto a la segunda de las preguntas que me hace, pues el Gobierno de Israel nuevamente vulnera el derecho internacional y vulnera un derecho tan fundamental, tan personalísimo como es la libertad de culto. Y lo hizo ayer impidiendo que hubiera una misa a los católicos en los lugares sagrados de Jerusalén y el Gobierno de España tenía una posición muy clara, tanto el propio presidente del Gobierno como también el ministro de Asuntos Exteriores, denunciando esa vulneración de la libertad religiosa, de la libertad de culto que tienen los católicos en Jerusalén. Celebramos que parece que ha habido una rectificación por parte del Gobierno de Israel y que, por tanto, esa misa se podrá celebrar de tal manera que todos los católicos que así lo deseen y que quieran ejercer su libertad de culto, su libertad religiosa, lo pueden hacer. Nosotros consideramos inaceptable que haya una vulneración del derecho de los católicos a celebrar una misa que todos los años se venía celebrando en el mismo lugar. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle qué valor le da al papel que ha hecho hasta ahora la Comisión del PRIVA, que antes de la firma de este acuerdo, pues según sus propios datos, ya ha atendido más de un centenar de casos, ha indemnizado a 80 y tantos de ellos por valor de 2,5 millones más o menos de las indemnizaciones. Es decir, ¿qué valor le da ese trabajo previo que no ha dependido de esta firma y que voluntariamente había hecho la Iglesia anteriormente? Y luego preguntarle, insiste mucho en aquella frase que dijo en aquella rueda de prensa de que el Estado es el que decide las indemnizaciones y la Iglesia las paga, pero de una lectura rápida, porque nos la acaban de dar ahora, se extrae aquí de que en definitiva es un proceso de colaboración entre todas las instituciones y que en todo caso ya al final de toda esa colaboración y de todos los intentos de consenso, pues si llegara el caso y no fuera posible, el Defensor del Pueblo se pondría en contacto con los presidentes que han estado aquí antes y si tampoco fuera eso, prevalecería el Defensor del Pueblo. No sé si esto, esa insistencia en que es el Estado el que decide, invalida toda esa parte de consenso, porque no sé hasta qué punto, ¿no? Es decir, tanta insistencia cuando lo que se ve aquí es otra cosa distinta. No, yo creo que lo que se lee ahí es exactamente eso, que la última palabra la tiene el Defensor del Pueblo y lo dice expresamente. Es verdad que es un proceso de cooperación y de trabajo conjunto. Primero, la Comisión de Expertos del Defensor del Pueblo, que se traslada una propuesta a la Comisión del PRIVA. Y en esa propuesta que se traslade por parte del Defensor del Pueblo a la Comisión de la Iglesia, puede ocurrir que la Comisión de la Iglesia considere que la reparación propuesta es adecuada y, por tanto, ya tenemos una reparación y es firme. Pero puede ocurrir que tengan alguna discrepancia en algún punto de la reparación. En ese caso, va a una comisión mixta donde están reunidos los representantes de la Iglesia, representantes del Estado, del Defensor del Pueblo, del Ministerio y también de las víctimas, para intentar lograr un acuerdo. Es un protocolo y es un sistema que prima el acuerdo, que intenta que haya acuerdo, por supuesto que sí, pero también deja bien claro, por eso me sorprende su pregunta, clarísimo que la última palabra la tiene el Defensor del Pueblo. Lo dice negro sobre blanco el protocolo y también deja clarísimo que quien abona las indemnizaciones es la Iglesia Católica. Estos dos puntos no están en cuestión, están expresamente dichos en el acuerdo de hoy y en el acuerdo de 8 de enero, porque lo que hacemos hoy con el protocolo no es más que desarrollar el acuerdo de 8 de enero. Respecto a la primera de las preguntas que me hace, yo quiero valorar y reconocer el trabajo que han hecho los expertos en la Comisión PRIVA. Por supuesto que han llevado a cabo un trabajo. Si bien el plan PRIVA tenía, permítanme esta manera de expresarlo, un pecado original, que las asociaciones de víctimas así lo expresaban, y es que era un plan
organizado por la Iglesia, decidido por la Iglesia, donde la última palabra la tenía la Iglesia, para valorar y cuantificar indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Y eso hacía que muchas víctimas no tuvieran confianza en el plan privado. Yo reconozco el trabajo profesional que han hecho, pero creo que el modelo que ha de primar es un modelo mixto, donde el Estado tenga presencia, donde también las víctimas tengan su intervención y también la Iglesia, por supuesto, pueda aportar. Y creo que lo que hacemos en este protocolo es exactamente eso, es que haya un modelo donde las víctimas puedan saber que es el Estado quien toma la última palabra, que la Iglesia abona las reparaciones, pero que en ningún caso la Iglesia actúa como juez y parte, que era la crítica mayor que las víctimas hacían al plan PRIVA. No obstante, sus profesionales, la gente que ha trabajado en esa comisión, son profesionales de primera a los que yo reconozco toda su categoría profesional. Muy bien, pues gracias a todos y buenos días. Buenos días. Muchas gracias por asistir a este acto en el que acabamos de firmar el protocolo para poner en marcha un sistema de reparación. Subrayo esto, un sistema de reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Esto tiene un carácter de que, y gracias por su presencia, muy especialmente a los medios de comunicación, de que lo constituye como un acto público. Es decir, lo que hacemos con este protocolo es algo ante la sociedad y ante las víctimas. Yo ya he señalado en alguna ocasión, voy a ser breve, espero, pero deseo insistir en algunos aspectos, algunas consideraciones. Era necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra forma cubierta por un injusto silencio. Sí se han dado pasos, sería injusto no reconocerlo, pero creo que el paso de hoy es muy importante. Y también señalé que lo sucedido fue posible por ese silencio, el de quienes pudieron hacer más o pudieron hacerlo de otro modo para evitarlo. Creo que era una necesidad social, ética y política, y creo que esta respuesta rubricada hoy por la Iglesia, el Gobierno y esta institución responde a lo que las víctimas venían requiriendo. Y ellas son, lo reitero una vez más, el sentido primero, el sentido último y el sentido central del compromiso alcanzado hoy. Roto el silencio social e institucional, ya hablamos con naturalidad, con confianza de este abuso en todos los contextos, la propia Iglesia lo hace. Este sistema y este procedimiento pretende la recuperación de las personas, la reparación de los daños y entender la reparación como un proceso. No es un mero trámite burocrático, no es una ventanilla bancaria, no es un proceso cosificador. Un procedimiento, sin embargo, es un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano. Esto exige reconocimiento, desde luego reconocimiento a la víctima, pero también exige, y yo lo valoro mucho, exige reconocer a sí mismo lo sucedido, la grave falta que ello supone. Muchas víctimas, a ellas me dirijo ahora, han expuesto con coraje y con dolor su situación. Y este es un momento importante de la respuesta, tardía sin duda. Se ha de anteponer la reparación de las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencias. El acuerdo del día 8 y el protocolo de lo que se propone hoy como un modo de proceder
es el desarrollo del acuerdo. La Unidad de Víctimas de Defensor del Pueblo se encargará de llevar a cabo con un equipo de expertos profesionales independientes la evaluación individualizada de las solicitudes y elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y su reparación. Saben que previamente cualquier solicitud habrá de ser presentada a la unidad de tramitación en el Ministerio y podrá presentarse, como se ha dicho ya, a partir del día 15 de abril. Para ello habrá unas fichas concretas que habrán de rellenarse y a continuación se trasladará al Defensor del Pueblo esas peticiones para que haga una valoración de ellas. Así que esta unidad del Defensor del Pueblo podrá tomar en consideración, lo haremos, el trabajo que se ha hecho de atención a las víctimas, que se llevó a cabo también por nuestra parte para el informe mencionado, porque aquí hay un informe previo, un informe hecho por el Defensor del Pueblo de 777 páginas, que no quiero decir que sea el desencadenante de nada, pero quiero decir que allí había, entre las recomendaciones, la propuesta de que se adoptara una decisión, se abriera un espacio como el que ahora estamos haciendo. Bueno, así como hay otras instituciones que también han trabajado y han tomado medidas. Y nosotros queremos saber qué otras instituciones han trabajado y qué medidas han tomado. Se dice para evitar duplicidades, está bien dicho, pero también hay una cosa que tenemos que evitar, que es la revictimización. No puede una víctima ir de un lugar a otro, ir varias veces, narrar varias veces lo que le ha sucedido, a ver a quién le convence más de una u otra manera. Es muy importante evitar la revictimización. Y insisto en el título, esto es un protocolo. No se llama convenio, no se llama acuerdo, aunque algo de acuerdo tiene, claro. Pero es un protocolo para la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas. Es lo que nosotros trabajaremos para organizar y hacer funcionar el sistema de reconocimiento. Por otro lado, tiene que ser una reparación integral. Y que sea una reparación integral cuando alguien, y ese alguien ahora puede ser el Defensor del Pueblo, ha hablado directamente con 500, 600 víctimas, tiene una idea de la reparación quizá distinta de quien no ha hablado con muchas víctimas o ha oído hablar de ellas o ha conocido alguna vez alguna, porque se ve hasta qué punto el dolor tiene muchas dimensiones y además la necesidad que tienen de reparación también tiene esas dimensiones. Y también significa el reconocimiento de las condiciones de vivir la asunción del dolor y el sufrimiento producido y la afección de sus vidas. Algunos han visto afectada absolutamente su vida, todas sus convicciones, todas sus creencias, no solo su fe religiosa, sino también su fe en la vida, su fe en el amor, su fe en los otros, su fe en sí mismos. Y por eso tenemos que saber que la reparación que buscamos no es una reparación muy sencilla. Es una reparación que tiene muchas dimensiones, simbólicos, restaurativos, espirituales y económicos también, sin duda. Reconocer y promover la dignidad y la memoria de los solicitantes como víctimas y asegurar la justicia y la reparación efectiva con medidas de reconocimiento y reparación, en la medida también en que cada víctima se exprese. No le tenemos que decir a la víctima qué es lo que necesita, tenemos que escucharla. Y por eso yo pongo en reserva los sistemas de reparación que no hacen o no han hecho una escucha personal de las víctimas, lo cual no quiere decir que no hayan hecho una buena labor. Los sujetos intervinientes en este protocolo somos
la Administración General del Estado, representada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Defensor del Pueblo, que somos también una institución del Estado, pero no somos una administración. Somos el Alto Comisionado de las Cortes y somos una relevancia constitucional. Pero también la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos. Y yo les agradezco a todos los firmantes y me congratulo de estar firmando con ellos el que se comprometan en este protocolo conjuntamente para que abordemos esta situación tan importante en este momento que creo también decisivo. Y un asunto que quiero subrayar, la no repetición de hechos parecidos. Si se toma esta medida es también para señalar que hasta aquí hemos llegado. Probablemente hemos llegado mucho más lejos de lo que había que llegar, pero es necesario afrontar lo sucedido, afrontarlo radicalmente, reconocer y reparar lo sucedido y adoptar toda serie de medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y esas medidas son de mucho tipo. Tienen que ver con la prevención, tienen que ver con la formación, tienen que ver con la educación. Si no hacemos eso, podríamos encontrarnos reiteradamente con situaciones similares. Alguna se producirá y si se produce, desde luego tenemos mecanismos para abordarla. Entre otros también, estando ahora el suceso, si es próximo, pues la Fiscalía o llevarlo a la justicia o en todo caso también saber las decisiones que hay que tomar sobre quienes están en el ámbito de la propia Iglesia. Es una tarea abierta que alcanza a diversas esferas. Y yo espero, se ha preguntado en anteriores comparecencias, ¿no? Espero también que esto sea un incite o anime a que se alcance también en procesos que espero que no sean muy dilatados en el tiempo a otros ámbitos. Nosotros hicimos una encuesta demoscópica, bueno, una empresa a la que encargamos eso, y se veía que el abuso sexual se producía en una cantidad muy poco sostenible en los ámbitos, bueno, toda sería insostenible, ¿no? En el ámbito familiar o en otros ámbitos que tienen que ver con lugares donde se dan algunas condiciones singulares para que tengamos especiales precauciones. Yo confío en que esta reparación abra el camino también a esas otras que han de ser, a mi juicio, necesarias. Y termino, para estar a su disposición, que es lo que más nos interesa probablemente a todos, que esto es un protocolo diciendo lo que saben que es un protocolo, porque hay una ley, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que es de régimen del sector público, donde habla de lo que es un convenio y de qué dimensión tiene un acuerdo, pero dice en el artículo 47 que no tiene en la consideración de convenios los protocolos generales de actuación. Esto no es, por tanto, un convenio. O instrumentos similares que comporten más bien declaraciones de intención, de contenido general, o que expresen, y aquí me centro, la voluntad de las administraciones y de las partes suscriptoras para actuar con un objeto común. Y subrayo la importancia de la voluntad y de la buena voluntad para que este asunto sea eficaz. Y confío en la buena voluntad de todos los firmantes de este protocolo. Se sostiene en algo que les puede parecer muy etéreo, pero que en mi pobre experiencia, algunos años tengo, es la clave que soporta y sostiene cualquier proceso que quiere tener estabilidad en el tiempo y profundidad en sus decisiones. Creo en la importancia de la buena voluntad y con esa voluntad hemos firmado. Y ahora a su disposición. Por favor, indiquen nombre y medio.
mí me hace gracia esto de nombre y medio, pues, o nombre y medio. Bueno, nombre entero y luego el medio en el que trabajen. Buenos días. Laura Ramírez, de Europa Press. Quería preguntarle... No le veo. Así, perdón. Buenos días. Quería preguntarle si el otro día dijo que quería que el acuerdo fuera lo más completo posible y por eso estaba retrasándose un poco. Quiero saber si considera que es completo, como a usted le gustaría, o se han quedado algo fuera del acuerdo. Gracias. Bueno, lo primero que quiero decir que ¿por qué le llamo que es un sistema? Porque es un acuerdo que tiene fases. Y tiene fases que exigen inexorablemente para poder avanzar acuerdos. Si no hay esa voluntad de acuerdo, no se va a poder reparar ni a una sola persona, porque hay que pasar unos procesos, de esos procesos pasa a una fase siguiente, de la fase siguiente a la siguiente, de la siguiente vuelve a la anterior, y en la anterior, pues, si hay un acuerdo, ya está el asunto resuelto, y si no, hay que entrar, como se ha dicho, en una comisión mixta, en la cual también sería preferible el acuerdo. Yo voy a trabajar por el máximo acuerdo posible, en lo que a mí me corresponde, a nosotros nos corresponde, por el máximo consenso posible. Y espero que no sea necesario discernir si en última instancia no hay posibilidad de acuerdo alguno. Pero si no hay acuerdo alguno, yo sé cuál es la responsabilidad que tiene el defensor del pueblo y la ejerceremos con toda naturalidad. Pero después de haber trabajado hasta la extenuación para buscar el acuerdo, que creo que es lo que necesitan las víctimas. ¿Qué es lo que quisiera más concreto? Pues yo siempre quiero más concreto todo más concreto. Pero como queríamos algo concreto, hemos hecho 14 páginas. Y por eso les quiero decir que es la máxima concreción posible en 14 páginas en las que hemos discutido cada coma. Y en ese momento descubrimos algo que ya sabíamos, que esto es un proceso de colaboración, de cooperación, de coparticipación, y que sin eso no vamos a llegar a ningún sitio. Y por eso, ¿cómo se va a concretar? Pues se va a concretar en la misma ejecución del proceso. En cuanto nos pongamos a trabajar, se va a concretar a una velocidad extraordinaria, porque se va a concretar en todos los extremos. Porque es verdad que aquí no hay ninguna cantidad, pero también es verdad que si hay unos criterios, es que son algunos tan de sentido común. ¿Ustedes creen que es lo mismo que los abusos sean en una persona de 6 años que en una de 17? ¿Ustedes creen que es lo mismo que los abusos tengan una determinada intensidad o duración en el tiempo? ¿Ustedes creen que es lo mismo que los abusos sean en un lugar que sea reservado, por lo que fuera, para algunas dimensiones fundamentales de lo religioso, donde el disparate es aún mayor, o por alguien de quien se espera un compromiso fundamental con valores y, por tanto, la decepción en el niño es extraordinaria? ¿Ustedes creen que todo eso es lo mismo? No, pues yo les aseguro que nosotros tampoco. Y que, por tanto, la baremación tendrá en cuenta esos extremos. ¿Y por qué lo cuento? Pues porque en todos los baremos, en todos los del mundo, no hay tanta diferencia en, repito, los criterios. Pero en la realización de los criterios iremos comprobando si tenemos que perfilar o definir más, si tenemos que consultar algo, porque si a veces es algo que ha ocurrido en alguna orden religiosa, en alguna congregación, espero que nadie se moleste pensando que perdemos nuestra libertad si les llamamos para decir que queremos información de eso, que nos digan si le ha pasado algo con eso, si tienen algún dato concreto. Tendremos que trabajar así. Es más, en las fichas, que bueno, hoy no se entregan con el protocolo, pero recibirán también, porque entre otras cosas, si hay que hacer solicitudes, tiene que ser antes del 15 de abril y tendrán ustedes esas fichas, que no se presentan aquí, sino en el Ministerio, las solicitudes. Hay un apartado, que es el 7, que dice esto:
En caso de haber recibido reparación previa por la Comisión PRIVA, o sistemas análogos, indique institución, fecha y cantidad. ¿Para qué queremos saber la institución, fecha y cantidad? ¿Es una curiosidad o es algo otro? Pues es algo otro. Y es algo otro que nosotros lo tendremos también muy en cuenta a la hora de hacer una propuesta. Evitaremos duplicidades, pero no evitaremos el que aquel se dirija a nosotros pueda ser evaluado y valorado. Y espero que en conversaciones con la institución que haya resuelto esa reparación podamos encontrar un cauce común. Pero si no encontramos un cauce común, como se ha dicho que esta no es una medida alternativa a otras, sino complementaria, pues no tendremos ningún inconveniente en hacer alguna propuesta complementaria. Defensor, buenos días. Laura Gutiérrez, de la cadena SER. Yo le quería preguntar, para los baremos que van a utilizar a la hora de fijar las indemnizaciones económicas, ¿se van a fijar en los baremos que está utilizando la Comisión PRIVA o van a utilizar baremos independientes que surgirán, como ha dicho, del estudio de los casos? Y también le quería preguntar, cuando hablan de evitar duplicidades, significa, y no revictimizar, ¿no? ¿Significa que la víctima no volverá a tener que relatar su caso ante nuevas personas o que ya se va a tener en cuenta esa reparación que ha recibido, ya sea económica o sea del tipo que sea, para no volvérsela a dar, o se va a revisar esa reparación? Gracias. Nosotros a las personas que se dirijan aquí, desde luego por nuestro modo de entender, lo que sí haremos es escuchar. Hay muchas formas de escuchar y una cosa es abrir el relato de toda su existencia para valorar si es o no y qué es, y otra cosa es hasta qué punto necesitamos con lo que oímos, si nos parece suficiente para poder tomar una decisión. Pero seremos muy cuidadosos en evitar, porque hemos visto el dolor que supone y no hace ninguna gracia ver a personas de 65 años llorando, convertidos en niños en ese instante, porque aunque tengan la edad que tengan, cuando están contando lo que les ha pasado, es como si uno se encontrara ante un niño. Y no vamos a jugar a esta idea de volverles a hacer pasar por eso. Pero sí tenemos que escucharlas. Y desde luego, una vez que escuchemos, nosotros haremos una valoración. Y con esa valoración, pues haremos una propuesta. Y con esa propuesta, pues espero que tengamos que, si hay que hablar con quienes ya la han hecho otra valoración, también podremos debatir qué criterios han empleado. Y si llegamos a un acuerdo, que es lo que creo yo que va a pasar, pues estupendo. Pero si no llegamos a un acuerdo, pues seguiremos el camino que el sistema nos indica. Hola, buenas. Eleonora Llobio del País. Quería preguntarle qué es lo más complicado que ha sido de todo este proceso. No recuerdo nada que no haya sido complicado. Pero de ahí también digo que no recuerdo nada que haya sido insalvable. Los acuerdos son difíciles. Todo acuerdo es muy difícil. Tan es así que la mayoría de las veces no se llega a los acuerdos. Todo acuerdo significa escuchar lo que el otro desea, lo que el otro plantea, ponerse en su lugar, tratar de ir a un lugar que no existe, porque los acuerdos no es simplemente una aproximación, es la creación de un espacio distinto. Y por tanto, si alguien dice que el acuerdo ha sido fácil, le diré, estate tranquilo, no ha sido un acuerdo. No es simplemente un pacto, no es un aderezo, un pasteleo. Es construir una realidad que no existe. Y por eso yo creo que aquí hay un esfuerzo muy grande de parte de todos y a veces se extrañarán que estamos hasta última hora pues, discutiendo si esta palabra debe estar o debe estar esta otra, si de esto debemos hablar o no debemos hablar de eso. Por eso he felicitado y agradecido a las otras instituciones que han llegado con
nosotros a eso. Pues, ¿qué es más difícil? Pues es más difícil ver cómo cada uno respeta el trabajo que ha hecho el otro. Eso es así de claro. Si hay que decir ejemplos, ya es que nos hemos perdido demasiado. Lo que es más difícil es reconocer el trabajo de los demás, asumir lo que haya de asumible, valorar desde qué lugar, qué razones le lleva a uno a tomar ciertas posiciones, pero le puedo asegurar que este acuerdo tiene mucha importancia. Yo dije, pues tengo días grandilocuentes también, es verdad, ¿no?, que a mí me parecía que era un buen acuerdo para la sociedad, para las víctimas sobre todo, y desde luego también para la Iglesia. A mí no me toca decir eso, pero yo creo que era una ocasión, y es una ocasión importante. No quiero pensar lo que supone no hacer este acuerdo. Y creo que hacer este acuerdo es bueno para todos, porque primero, aunque no se subraya, se deduce que la Iglesia reconoce exactamente y explícitamente, como lo ha hecho ya, que ha habido abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Porque cuando empezamos con esto, yo oí hablar de manzanas podridas, casos aislados, y luego pues ya vamos asumiendo que era un problema de otro alcance. Y que toda la sociedad asuma esto me parece muy importante. Y esto está también como algo previo. Y le he oído desde luego al presidente de la Conferencia Episcopal y al presidente de la Confer asumiendo esto, que no hemos hecho bien. Y además que buscaremos la fórmula de repararlo. Lo más difícil, cada uno habrá tenido sus dificultades. A mí me parece que lo más difícil en un acuerdo de 14 páginas siempre es no perder la paciencia. Es decir, en todo momento trabajar con honestidad para que se llegue adelante las cosas y reconocer el valor de lo que hacen los demás. Ha habido asuntos que eran debatibles, ¿no?, como se sabe, si deben venir además de los menores otras personas. Bueno, ahí hay una formulación que ya se especifica un poco que quiénes pueden venir. Puede ser acuerdos que pues, es más difícil también ver cómo valoramos lo que han hecho otras instituciones dentro del plan PRIVA. ¿Y qué significa que eso de que el defensor tiene la última palabra? No se creen que a mí me hace emoción esto de tener la última palabra. Yo espero que la última palabra no sea sino la puesta limpio de un acuerdo y de un consenso. Esto me gustaría a mí que fuera la última palabra. Ahora, algunos prefieren no haga caso a nadie, impóngase. Bueno, pues se han equivocado, no de defensor, sino de institución, porque esta institución hace otro tipo de cosas. Recomendaciones, sugerencias, propuestas y búsqueda de acuerdos. Paz Serrano, de Informativos de Telecinco. Bueno, me voy a permitir lo primero, si puedo, felicitarle por el protocolo, por haber llegado hasta aquí, como dice usted, por no haber perdido la paciencia. Y luego quería preguntarle, corríjame... Lo han tenido conmigo, ¿eh? Los demás también lo han tenido conmigo, sí. A ver si he entendido bien la fase de evaluación, simplemente para que me corrija. 3 meses para la valoración a partir del 15 de abril. Si no hay acuerdo, 15 días para convocar, no tengo claro si es para convocar o para resolver. Y si sigue sin haber acuerdo, un último intento, 1 mes más de plazo, y a partir de ahí ya se hace lo que decida el defensor. Esto son 4 meses y medio, es decir, en el peor de los casos, el 1 de septiembre, una víctima que empieza a resolver su caso el 15 de abril, ya tendría resuelto, bueno, tendría una respuesta. Sí, exactamente es eso. Pero exactamente es eso lo que tenemos que evitar. Porque es un máximo de 3 meses. Así que si se hace antes, nadie se va a ofender. Lo que tenemos que hacer, por tanto, es tener ideas claras, parámetros claros, y luego hay una cosa, que es que no sabemos qué cantidad de personas, como se ha dicho hoy bien, personas, porque lo que viene aquí son personas, van a acercarse a esta solicitud. No será lo mismo si nos encontramos con 100 personas
que si nos encontramos con 500. Y por eso la duración del tiempo está un poco pensada sin poder cuantificar lo que hay, ¿no? Yo espero que esto pueda hacerse en menos tiempo, con el máximo acuerdo posible, pero cuando digo yo espero, quiero decir que vamos a trabajar por eso. Cuando la otra vez dije, espero y creo que firmaremos antes de Semana Santa. Bueno, se centraron muy bien, gracias, en qué quería decir espero y creo, no en cuándo empieza la Semana Santa, porque eso ya hay debate sobre esto. Algunos creen que empieza el Viernes de Dolores, es decir, que llevamos ya 3 días, y otros creen que empieza el día que tienen vacaciones, es decir, que empieza el jueves. Yo solo sé que hoy es lunes. Y si hablamos de espero y creo, es porque cuando se espera y se cree, quiere decir que se va a trabajar con todas las fuerzas y con toda la seriedad para que eso ocurra. No es el espero de estoy sentado en la silla y a ver que se arregle. Por aquí hay algunas personas de la comunidad y saben que ya se han comprado chaquetas ya remangadas, que venden unas nuevas remangadas, porque saben que es un trabajo difícil, duro, intenso y serio, y lo haremos. Solo puedo decir que yo también comparto con usted que llevar a alguien a 4 o 5 meses es mucho llevar y que tenemos que trabajar para que eso no ocurra. Si hay algún caso, ¿por qué se ponen estas cosas? Porque puede haber un caso de una singularidad también muy grande y lo que no queremos es que se quede fuera por que no cumplimos plazos. Buenos días, Luz Villalba de Canal Extremadura. Le quería preguntar acerca de los datos de Extremadura según un informe del Defensor del Pueblo en el año 2023. ¿Podría comentar alguna información a este informe al respecto? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, porque le voy a poder contestar muy bien. No No podría porque yo no tengo ahora mismo datos sobre la situación de Extremadura, pero se las podemos dar. O sea, si usted nos deja alguna indicación, nosotros se la enviamos toda la información que tengamos sobre Extremadura y al respecto, toda la que. Pero yo personalmente es que no me sé muy bien todas las comunidades autónomas y los casos y cuántos hay de qué tipo en cada una de ellas. No lo tome como una desconsideración, sino como la honestidad de decirle que no podría. Pero también le añado que si usted nos indica, desde luego le enviaremos toda la información que precisa lo antes posible. A ser posible hoy. Sí, buenos días. Mi nombre es José Ramón Navarro Pareja, soy del diario ABC. Quería hacerle dos preguntas. La primera tiene que ver con lo que ha estado comentando en cuanto al tema de los plazos y la necesidad de acabar pronto los expedientes. El protocolo es bastante claro en que da un máximo de un año, ¿no?, para el funcionamiento y estos plazos de los que ya he hablado. Entonces, entiendo que desde ahí habrán organizado o van a organizar los equipos de trabajo en función de una previsión de posibles cantidad de solicitudes. Quería preguntarle precisamente cuál es esa previsión con la que ustedes manejan de cantidad que se pueden llegar a presentar, con la cual han articulado los equipos de trabajo. Y la segunda pregunta tiene que ver también con algo que ha comentado y que aparece en el informe, como bien ha recordado, que son los casos de abusos en otros entornos, que son probablemente muchos más mayores que en el caso de la Iglesia Católica. Saber, en ese sentido, cómo está trabajando la institución del Defensor del Pueblo para que también esas víctimas puedan acabar teniendo una reparación de este tipo, cuando incluso en algunos de estos casos la institución que estaba detrás de los agresores era el propio Estado, con lo cual tendría que darse una respuesta en esos otros casos. Gracias. Bien, nosotros ahora mismo no tenemos una previsión, la haremos, ¿no?, pronto, pero no tenemos una previsión. Lo que tenemos es una voluntad, como le he señalado, y para que no se extienda más de lo necesario y que no sea lo necesario mucho. Pero me parece muy importante lo que dice. Lo que sí tenemos es la previsión de que si en un año no se llega a resolver este asunto,
del todo, pues por decisión de todos los que formamos parte del protocolo, podría prolongarse un año más. Y esto pues también nos alivia en algún sentido, pensando que si algo se complicara, podríamos proseguir un año más. Lo que sí está claro es que esta es una opción con un ámbito temporal, como se ha señalado, pretendiendo un poco clausurar un proceso que ha tenido que ver en la historia, pero gracias por recordarnos los deberes que nos esperan inmediatamente, ¿no? Eso está claro. Yo creo que nosotros también estamos trabajando en casos de abusos en otros ámbitos, en los ámbitos de los chavales que están en centros que tutela, o nosotros estamos haciendo también estudios sobre los abusos sexuales en esos centros. No nos limitamos a hacer estudios en los ámbitos que tienen que ver con la Iglesia Católica. También hay una ley, la LOPIBI, que puede desarrollar, no sé, yo no soy quien porque no soy el Parlamento, ni soy tampoco el Gobierno. Podrían también por ahí explorarse vías para abrir otros caminos, otros cauces. Yo he querido entender al ministro que hablaba de esa posibilidad, de la posibilidad de buscar otros cauces, otros caminos. Sobre todo es muy importante, y la encuesta lo dijo y por eso lo he traído, que quede claro que no se está con esto haciendo un juicio a una institución, ni se está diciendo que en esa institución exclusivamente es donde ha habido abusos y que en otros lugares no ha habido abusos, porque los porcentajes de la encuesta demoscópica era que, alarmantemente, el 11,3% de los que habían contestado habían tenido abusos antes de los 18 años. Y en el ámbito de la Iglesia Católica pues ya era un 6,3%. Tengo que hablar de memoria, pero es para decirles que en realidad hay en otros ámbitos donde hay, no sé si era 6,3 o 3,6. 0,6 era cuando eran específicamente religiosos o religiosas, pero en el ámbito de la Iglesia, no sé si es 1,13, están perdón, no quiero darle datos, le voy a confundir, están en la encuesta que ustedes conocen, pero lo que nos importa a efectos de la pregunta es decir que sí que hay que abrirlo en otros ámbitos y que tenemos que hacerlo, pues, todos, pero que hay que hacerlo también a través de procesos, y que la Iglesia era y es singularmente necesario hacerlo, no solo porque teníamos una encomienda, sino porque además se debe y se puede pedir especial ejemplaridad a una institución que vela por las conciencias de las personas, que dirige espiritualmente a personas y que se muestra como una institución de referencia para la defensa de bienes y valores. Y creo que por eso se puede pedir especial ejemplaridad a la Iglesia. Esto que digo yo ahora no son frases exactamente mías ni solo mías. La propia Iglesia asume que efectivamente ella debe ser especialmente ejemplar. Pero especialmente ejemplar no quiere decir que los demás no debamos de serlo en otros ámbitos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, por la paciencia, que también veo que la tienen. Hasta otra ocasión. Gracias por venir y que si tienen posibilidad de descansar estos días, pues seguro que también les viene bien. Gracias.